doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, el Evangelio nos adorna, hermanas, y nosotras adornamos el Evangelio. Entonces, vamos a pedir a Dios, antes de continuar, vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo, hermanas. Oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea, Señor. Queremos alabarte y bendecirte en esta noche y darte las gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar reunidas para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, abras nuestro entendimiento y que podamos estar atentas, Señor, a tu voz. Gracias, Dios. Bendícenos a cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Entonces, el título del estudio de hoy es Instrumentos de Gracia, mostrando una clase de bondad más profunda. ¿Sí? La autora nos lleva a la lectura del libro de Tito, capítulo 2, versículos 3, 4, 5. Bueno, el 10, yo cogí la parte B. Entonces, cuando nosotras escuchamos estos versículos, hermanas, o cuando los leemos nosotras en nuestra propia cuenta, vemos que como mujeres nosotras somos muy importantes para la obra del Señor. ¿Sí? Y a la vez vemos también que se nos da una gran responsabilidad. No importa en qué etapa de la vida nosotras nos encontremos, ya seamos ancianas, mujeres maduras, ¿verdad? Se nos pide que enseñemos a las mujeres jóvenes y que seamos maestras del bien. Así que vemos esa responsabilidad que se nos pide. Y es un reto para nosotras. Es un reto porque nosotras sabemos que hacer lo bueno no es algo innato en nosotras. Pero si estamos dispuestas y pedimos la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, Él puede usarnos como instrumento de gracia. Y las cualidades que nosotras vemos, hermanas, que se nos piden que enseñamos a las mujeres jóvenes, en los versículos 4 y 5, que ahí se nos pide, ¿verdad? Enseñarles a cómo amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos. Las hemos visto en cada estudio, cada una de esas cualidades, hermanas. Pero hoy vamos a hacer énfasis en buenas. ¿Sí? La palabra buenas tiene varios significados, pero vamos a mencionar 3 solamente hoy. Cuando decimos buenas, ¿verdad? Es amables, misericordiosas, bondadosas. Y cuando escuchamos bondadosas, recordamos que bondad es el 6º rasgo del fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos pide que seamos buenas, pues nos exhorta a ser buenas y a enseñar a las mujeres jóvenes a cultivar la bondad tanto en sus mentes como en sus corazones. ¿Sí? Algo que podemos aprender también de estos versículos es que no se está refiriendo solamente cuando habla de esta responsabilidad que nos da estos versículos. No solamente es para ancianas como yo, ¿sí? Sino también para mujeres maduras, madres de familia, así como ustedes, porque somos nosotras las que tenemos más oportunidad de influir sobre las mujeres jóvenes. Es por algo, es que nosotras tenemos la capacidad
de determinar el ambiente que nos rodea. Y mucho más cuando nosotras nos sometemos a Cristo y servimos a otros con humildad y bondad. Cuando hacemos eso, hermanas, nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener un efecto muy grande en la vida de las mujeres jóvenes. ¿Sí? En los lugares donde nosotras podemos influir, ¿verdad? Porque acabamos de decir que podemos determinar el ambiente que nos rodea. Bueno, podemos influir en nuestras casas, con nuestras hijas y nuestras nietas. Las mujeres jóvenes de la iglesia podemos influir sobre ellas, nuestras vecinas, y las mujeres maduras, por ejemplo, como la mayoría de ustedes, mujeres jóvenes que trabajan aún, pueden influir sobre las compañeras que están con ustedes en su trabajo. Y hay veces en las muy jóvenes, porque nosotras podemos ver que hay escuelas que en el último año de secundaria envían a las jóvenes a alguna empresa a practicar. Y ahí tiene la mujer madura una oportunidad para influir sobre esa muchacha, sobre esa joven. Entonces, podemos decir, hermanas, que nosotras podemos influir en casi todas nuestras relaciones. Y también podemos pensar que nosotras como mujeres, tanto ancianas como mujeres maduras y las jóvenes que ya conocen de Cristo, juntas podemos representar una maravillosa imagen del Evangelio. ¿Sí? Que nuestras vidas manifiesten las riquezas de su bondad, la bondad de Dios, la bondad de Dios que es pura, es perfecta, es eterna. Y ese es el deseo de Dios, que nosotras podamos mostrar esa bondad de Él, podamos mostrarla a otros. ¿Sí? Y no se trata de querer ser buenas, hermanas, no se trata de querer ser buenas o tener pensamientos o sentimientos buenos, no. Se trata de ser buenas. Dios no solamente está interesado en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. ¿Qué espíritu impulsa nuestras acciones? Mis acciones pueden ser impulsadas por mi espíritu, ¿verdad? Puede ser carnal, mi reacción puede ser carnal o espiritual. ¿Sí? También es bueno que comentemos que una persona sin Cristo también puede ser amable y bondadosa por educación, tener buenos modales por una buena formación, sin ser buenas. ¿Sí? Entonces, la bondad no debe ser reactiva, no debe ser que yo reacciono así porque he sido formada, porque he sido educada de esa forma, no. La bondad debe ser una cualidad inherente en el corazón de cada creyente, hermanas. ¿Sí? Debe formar parte de nuestra naturaleza y no depender de algo externo. Tengamos presente que Cristo está en mí y yo en Él, como los pámpanos en la vid, y yo bebo de su bondad, porque el fruto del Espíritu es bondad. Podemos ver Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, la bondad es amor puesto en práctica. Casi todas nosotras nos es muy familiar, Primera de Corintios 13, 1 al 3.
donde dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiere todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vemos, hermanas, que el ejemplo como el escritor, ¿verdad? El de este libro, cómo pone ese ejemplo como algo exagerado, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver lo importante que es el amor. Lo importante que es el amor. El amor no es un sentimiento, es acción. Aunque las personas tengamos dones diferentes, el amor está disponible a todos. Es más importante que todos los dones espirituales. Entonces, la bondad que hay en nosotras se convierte en la bondad que otros reciben. Sin la gracia de Dios, la mayoría de nosotras, por naturaleza, tenemos la tendencia a pensar en nuestro bienestar y no en el de los demás. Eso es algo por naturaleza. Pero veamos qué nos dice Dios en su palabra en 1 Corintios 10:24, hermanas. Dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, nos podemos hacer una pregunta, hermanas. ¿Soy una mujer buena? Tanto en mi actuar, tanto en mi corazón como en mi actuar. Entonces, vamos a empezar en nuestro hogar para respondernos esa pregunta. La autora Nancy DeMoss nos dice en su libro que es allí en el hogar donde nosotras las mujeres somos más tentadas a ser egoístas y perezosas. Así nos comenta la hermana Nancy DeMoss. ¿Qué sale de mí ante las distintas situaciones que se me presentan en mi hogar? En vez de bondad, será aspereza, crítica, descortesía, recriminaciones y mal humor. Y nosotras tendemos a justificarnos, hermanas, porque dice, después de todo, no somos nosotras las que nos aseguramos que la comida esté lista, que la ropa y la casa estén limpias. ¿No deberían ellos estar agradecidas con nosotras por todo lo que nosotros hacemos? ¿Verdad? Puede pasar por nuestra mente. Y nos preocupamos por cumplir con nuestros quehaceres, con los quehaceres. Pero lo estamos haciendo con un corazón bondadoso. Y si no, ¿qué bien estamos haciendo entonces? ¿Cómo está afectando eso nuestras relaciones? Porque si no lo estoy haciendo un corazón bondadoso, ¿verdad? Va a salir entonces palabras duras, ásperas, como acabé de mencionar hace poco. ¿Podrán nuestros familiares sentir nuestro amor? Entonces, la Biblia nos da un ejemplo de cómo también nosotras podemos ser afectadas, hermanas, en nuestro hogar. Podemos ver el relato de Marta, la amiga de Jesús, en Lucas 10:40. Ahí podemos ver, ¿verdad? Dice, Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Entonces, igual que Marta, muchas veces nosotras estamos preocupadas con muchos quehaceres, afanadas y turbadas con muchas cosas. Nos sentimos fastidiadas, irritadas,
Hay días, hermanas, que nosotras nos sentimos como que no podemos más, ¿verdad? Nos exigimos mucho. Entonces, nuestras fuerzas como que llegan a su límite y nos dejamos abrumar por todos esos quehaceres. ¿Y qué empezamos a sentir? Resentimiento contra las mismas personas a las que Dios nos ha llamado a servir, que son nuestros familiares. También podemos comentar sobre este relato, hermana, los sentimientos que experimentó Marta. Egocentrismo. En ese versículo, hermana 10:40, ella podemos ver que todo lo que dijo estuvo en primera persona. La preocupación por mí. Dice, ¿verdad? Señor, no te da cuidado que mi hermana ¿verdad? A mí, me deje servir sola. Dile pues que me ayude. También ella mostró acusación cuando le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué otra cosa podemos notar allí, hermanas? Insensibilidad. Vemos que María, en el relato que hemos leído, ella dice que estaba sentada escuchando a Jesús. Quiere decir que Jesús estaba hablando. Y Marta irrumpió, ¿verdad? Para quejarse. No pensó en lo que estaban experimentando los demás al escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, a veces nosotras nos mostramos insensibles, hermanas, con nuestros seres queridos. Quizás no igual porque no estamos, ¿verdad?, en la misma época. Pero hay veces un familiar nuestro, podemos notarle o nos quiere, nos damos cuenta que necesita ser escuchado. Y nosotros a veces, ¿verdad?, decimos con esa confianza que tenemos con un hijo, con un familiar, ay, ahora mismo estoy muy ocupada, ¿verdad? Y entonces, algunas veces también, nosotras mostramos más interés, más preocupación y bondad por los extraños que por los que viven bajo nuestro mismo techo. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros seres queridos sobre cómo los valoramos? Y la autenticidad de nuestra bondad hacia los demás. ¿Qué mensaje estamos dando? Sí, hermana. La bondad en la casa requiere una dependencia diaria de Dios. Pareciera muy fácil, pero no. Requiere mucha dependencia. Veamos Juan 15:5. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si nosotras mostramos verdadera bondad hacia las personas que más nos conocen en nuestros peores momentos, hermanos, cuando nos toque mostrar bondad hacia afuera, con los extraños, ¿verdad? Demostraciones públicas de afecto, va a salir más genuina, va a salir más genuina. ¿Sí? Entonces, también vemos otro ejemplo contrario a Marta. Vemos el ejemplo de una mujer temerosa de Dios. También un relato muy conocida por nosotras, hermanas. La mujer de Proverbios 31. ¿Sí? No podemos ser igual que ella, porque vemos que ella hacía muchas cosas, pero nos motiva a ser mejores, a ser más hacendosas, íntegras, ingeniosas también. Vemos en su relación con su esposo, en Proverbios 31:12. Ella demuestra un compromiso diario que no disminuye con el paso del tiempo. O aún cuando ella pudo haber tenido conflictos en su relación. Dice la palabra de Dios que de ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. ¿Verdad? También vemos otras cualidades de ella, que
En Proverbios 31, 27 y 28, conocido también, ¿verdad? Ella se asegura que las necesidades de su familia estén satisfechas. Ahí lo podemos ver, hermana. Sí. Y también vemos en el versículo 26, sí, lo podemos, ajá. También vemos, hermanas, que hay enseñanza de bondad en su boca, en su lengua. Entonces vemos en este relato todo lo que pudo lograr esta mujer, hermanas. Todo lo que ella pudo lograr fue el resultado de que era temerosa de Dios. ¿Sí? Pero en la actualidad, ¿qué es lo que se nos vende a nosotras? O cómo las jóvenes crecen escuchando la influencia que nosotras recibimos por los medios de comunicación. La industria de cosméticos y la moda, lo que nos dice que todo lo que debemos usar, cómo debo vestirme provocativamente, ¿verdad? Para lograr mis objetivos y para alcanzar las metas que uno se propone. Esa es la mentalidad que nos enseña el mundo. Es cierto que nosotras no debemos descuidar nuestra apariencia, hermana. Debemos ser pulcras, debemos arreglarnos, pero sabiendo que eso no es lo más importante. Vemos, hermanas, en Proverbios 31:10, que es donde habla de la mujer virtuosa, que en ningún momento se menciona cómo era ella. No dice que era hermosa, que tenía un cuerpo perfecto, no. Su atractivo provenía totalmente de su carácter. Observemos 31:30 en Proverbios, hermanas. Miren lo que nos habla de lo que nosotras o lo que el mundo nos graba en nuestra mente, lo que nos dice la palabra de Dios. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Sí, hermanas, la belleza física es pasajera. Mire, o sea, nos empezamos a arrugar, el cabello se pone blanco, ¿verdad? Entonces, la belleza física vemos que es pasajera, pero gracias a Dios sabemos que nuestro valor no depende de eso, porque la palabra de Dios lo dice, vana es la hermosura. Lo importante es de qué llenamos nuestro espíritu, que nuestra vida esté fundada sobre la verdad bíblica. Esa es la belleza interior, la belleza que no se acaba. Y esa es la que debemos cuidar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a otro lugar donde nosotras podemos y deberíamos ser bondadosas. Es en la familia de Dios. Pero vemos lo importante que empezar es en el hogar. Vemos Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. En el Antiguo Testamento, hermanas, en Deuteronomio 22, del 1 al 4, lo voy a leer porque es muy importante. Dice, si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa. Estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano. Y tú la halles. No podrás negarle tu ayuda. Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Entonces, vemos, hermano, hermana, que la clase de bondad ahí está, que debe caracterizarnos a nosotros. Tener un cuidado mutuo, ¿verdad? Cuidar los intereses mutuamente, nuestros intereses. Cuidado mutuo.
Cuando nosotras mostramos amor y bondad hacia nuestros hermanos, estamos dando testimonio del amor y de la bondad que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Nuestra bondad debe ir más allá, hermanas, de decir, hola hermana, hola hermano, ¿cómo está? ¿Verdad? La hermana Nancy también nos hace un comentario allí, hermanas. Ella nos dice que la mayoría de los creyentes no están bien, gracias. Entonces, ¿cómo debemos hacer, verdad? Debemos mostrar interés, dedicando un tiempo después que termine el culto. Claro, no podremos hablar con todos, pero podemos, como quien dice, muy cuidadosamente clasificar, si les voy a conversar un rato con el hermano tal, con la hermana tal, ¿verdad? Para comunicarnos, que en ese interactuar nosotros podamos darnos cuenta si el hermano está pasando por alguna necesidad o algo que le esté pasando puede salir a relucir, hermanas. Y nosotras así nos damos cuenta. Y así nosotras podemos ser el medio por el cual Dios manifiesta su gracia a ese hermano ese día por medio de nosotras. ¿Sí? Podemos ser un medio para que el Señor nos use. Así que vemos que una de las formas para mostrar bondad a nuestros hermanos también es escuchar, ¿verdad? Hablar y escuchar para darnos cuenta qué le sucede a ese hermano. Hay veces cuando estamos conversando con algún hermano o hermana y nos cuentan algo, nosotras nos quedamos impactadas, hermanas. A veces nos pasa por la mente, Dios mío, yo veía a esa hermana que hasta me daba un poco de envidia sana, ¿verdad? Pensar que a esa persona no le pasa nada, no tiene problemas, pero yo sí. Y nos damos cuenta, hermana, que tiene mucha necesidad. Así que lo importante que es comunicar. Otro grupo también al que podamos mostrar bondad, hermanas, es a los pobres y necesitados. ¿Sí? Aquí podemos ver en Proverbios 31:20, la mujer virtuosa nos da un ejemplo, que ella lo hacía. Alarga su mano al pobre, extiende su mano al menesteroso. Y también allí mismo, en Proverbios 3:27 y 28 nos dice, si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete. Vuelve de nuevo, mañana te daré, cuando tengas contigo que darle, ¿verdad? Porque estamos haciendo sufrir a esa persona, teniendo en ese momento algo para dar. ¿Sí? Entonces, también podemos ayudar en los centros de donación de alimentos. Podemos dar algo, hermanos. O podemos ofrecernos, si en nuestro vecindario hay alguna anciana que pueda estar necesitando apoyo para ir a una cita médica. Hay personas que están solas en nuestro país, o no en el país, sino en el lugar donde estamos. Entonces, ahí podemos nosotros ofrecer nuestra ayuda, hermanas. Claro, con mucho cuidado, ¿verdad? Sería bueno siempre que podamos ir dos, porque debemos tener también cuidarnos nosotras y podemos dar ese apoyo, hermanas. Entonces, también nosotras, aparte de ayudar a este grupo de personas que he mencionado, nosotras podemos ser canales de bendición. En el libro de Hechos 9:36, también es un relato muy conocido.
Lo abrevio así, hermana, porque es conocido por nosotros. Una seguidora de Cristo llamada Dorcas. Ella cosía ropa para las viudas y su bondad contrastaba con la conducta de los incrédulos, donde ellos dejaban que las viudas se valieran por sí mismas, quedando en total indigencia. ¿Sí? Así es que quizás no podamos coser ropa, pero sí podemos donar, ¿verdad? Si tenemos algo que no estemos usando, podemos compartirlo con alguien que lo esté necesitando, hermanas. Y también, hermanas, mostrar bondad por nuestros enemigos. Nosotras podríamos decir que no tenemos enemigos, ¿verdad? Suena así como muy duro. Pero lo podemos ilustrar, por ejemplo, hay personas que a veces podemos tener desacuerdos, hermana, eso es normal, eso es de humanos. Lo he escuchado mucho en las personas que trabajan. Hay veces, si un empleado es ascendido o si sus compañeros se dan cuenta que es creyente, como que eso hace como que esto le pongan la vista, ¿verdad? Para indisponerlo, para humillarlo, eh, tratarlo mal. Esto puede darse eso. También puede ser que nosotros tengamos un familiar que nos ofenda, que nos diga cosas que nos duelen, ¿verdad? O algún vecino. Hay veces en los lugares, uno siempre vive en diferentes lugares antes de quedarse en un lugar ya más o menos permanente. Uno conoce diferentes vecinos, hermana, que uno trata de usar la sutileza lo mejor que uno pueda, pero la persona pues son difíciles a veces de tratar o si no con nada se ofenden. Entonces vemos que allí podemos decir que tenemos ese problemita. Y más cuando uno tiene que relacionarse a diario con esa persona, como los que trabajan. Porque ese que me está ofendiendo, que me está humillando por ser creyente o por cualquier otra cosa, lo tengo que ver todos los días. Debe ser difícil, hermana. O esas personas pueden estar a distancia. ¿Y qué puedo yo pensar entonces, hermana? Ay, mejor. Así prefiero no volver a verlo más. Pero no debemos actuar así, ¿verdad, hermana? Porque ser buenas, como nos manda el apóstol Pablo, es ser como Dios. Es una forma de mostrar la asombrosa e inmerecida bondad de Dios. Tengamos presente, hermanas, que si no fuera porque Cristo ha sido buena con nosotros, ha sido bueno con nosotras, ninguna seríamos merecedora de una sola bendición. Solamente seríamos las confesas y eternas enemigas de Dios, sin ninguna esperanza de recibir otra cosa que su justa ira y su justo juicio. Veamos Tito 3:3, hermanos. Ahí se nos da una descripción de nuestras vidas antes que Jesús nos salvara. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. ¿Sí? ¿Y cómo fue Dios con nosotras? Veamos ahí mismo en Tito 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermana, hasta allí, ¿verdad? Estaba mostrando cómo podemos mostrar bondad, ¿sí? Pero entonces,
voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño comentario. Entonces, ¿cómo podemos mostrar bondad a nuestro alrededor? Porque se nos manda que seamos buenas, pero a veces se nos hace difícil, a veces no es parte de mi forma de ser, de mi personalidad. Entonces, recordemos los ejemplos que dimos, la necesidad de mostrar bondad en el hogar, cuando un familiar necesita ser escuchado, también en la iglesia y también a los pobres y necesitados. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos empezar con los ojos, hermano, mirar las necesidades de las personas a mi alrededor, ¿sí? En mi hogar, ya dijimos, ¿verdad? En la iglesia, a los pobres y necesitados, con todos los que nos rodean. Esto nos puede servir para todas las necesidades. Mostrar empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? Entonces debemos empezar, nuevamente repito, con mirar a nuestro alrededor. Y quería agregar, mirarnos también a nosotras mismas. Porque hay veces no puedo escuchar a un familiar que necesita ser atendido por mí. ¿Por qué? Porque yo misma ando muy apurada, ¿sí? Tengo muchas cosas, muchos compromisos, entonces dejo de atender a ese ser querido. Así que es muy importante los ojos y los oídos. Mirar a mi alrededor, pero mirarme también a mí misma. Y escuchar para sentir empatía. Entonces, eso, hermanas, que acabo de comentar, me recuerda el relato del buen samaritano, que también es conocido por nosotras. Algunas veces nosotras actuamos como el sacerdote y como el levita. Ambos miraron, ellos miraron, pero siguieron de largo. ¿Sí? Hay veces, mire que eso me hizo recordar, hay domingos que me voy como muy apurada y yo miro a mi mamá así de reojo, me voy hasta luego, por ir muy apurada. O sea, no me detengo a ver qué necesidad pueda tener ella. Entonces, esta enseñanza me hizo recapacitar en eso. En cambio, ¿qué hizo el samaritano, hermanas? Miró y actuó, le ayudó. La bondad es amor puesto en práctica, como dijimos al inicio. Y debemos tener presente, hermanas, en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre, que el mundo entero está lleno de personas heridas, como ese hombre que fue golpeado, ¿verdad? Que le robaron y todo. El mundo está lleno de personas heridas. Y no solamente físicamente, hermanos, sino también espiritual y emocionalmente. Y hay veces pensamos que necesitamos salir, ir a las calles, salir y ver esas necesidades, hermanas. Y esto nos hace recordar que debemos mirar primero en nuestra casa. Hay veces en nuestra casa hay algún herido, hermano, emocionalmente, espiritualmente. ¿Sí? Así es que también vemos el ejemplo que nos da Jesús, hermanas, para ir terminando, ¿verdad? En Hechos 10:38, ¿qué nos dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, no, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Entonces, hermanas, Jesús usó ese poder para ayudar a otros, porque Dios estaba con él. Entonces, asimismo nosotras podemos mostrar la bondad que hemos recibido de Cristo, hermanas, porque su Espíritu Santo está en nosotras. ¿Sí? El fruto del Espíritu es bondad, y yo bebo de su bondad, como los pámpanos en la vid. ¿Sí? Entonces, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, vemos, hermana, que esta enseñanza que nos habla de cómo ser instrumentos de gracia, mostrando una clase de bondad más profunda. ¿Sí? El apóstol nos exhorta a que seamos buenas y que enseñemos a las mujeres jóvenes. ¿Sí? Así es que, hermanas, muchas gracias y gloria al Señor que pude compartir este estudio, que ya fue del último capítulo. Y muchas gracias también por haberme permitido participar. Y también le doy gracias, hermanas, que la vez pasada que también tuve un estudio con ustedes, no lo hice, pero uno va aprendiendo, ¿verdad? Va dándose cuenta esos detalles. Le doy gracias a mi nieto que me ayudó, hermana, porque sí no sé compartir. Y hermana, gloria al Señor.